su casa. ¿No han visto cuando uno quiere decir una cosa y sale con otra? Eso se llama que es martes con cara de lunes. ¡Qué No se preocupe, barbaridad! estamos calentando. Pues vea, tenemos con nosotros a Lorena Novallas, coordinadora de prácticas jurídicas del consultorio jurídico, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo le va? Muchas gracias, muy bien, muchas gracias. Bueno, pues se acerca el impuesto predial, el pago del mismo hasta el 6 de abril. Sí, se puede pagar, digamos que con descuento, y precisamente nuestros televidentes tienen algunas dudas al respecto. Nos ha llegado esta pregunta, miremos. Recibí el impuesto predial, pero me encuentro preocupado porque la información que corresponde a mi predio está a nombre de una persona diferente. ¿Esto quiere decir que perdí la propiedad de mi casa? Muy buenos días. En principio se podría pensar que en efecto existe un error en la expedición del impuesto predial. En consecuencia, pues se debería determinar cuál es el error o cuál es el dato que está generando el error dentro del impuesto predial. Para tranquilidad del usuario y para determinar si en efecto perdió o no la propiedad, pues que sería algo completamente, digamos que no irrisorio, pero sí que no se podría presentar en un principio. Para tranquilidad, preferiblemente que solicite un certificado de tradición ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, y con eso podría, además de validar su propiedad, determinar tal vez y cotejar la información junto con la información del impuesto y determinar dónde está el error. Con esta información, si de allí se puede desprender cuál es esa información, ese dato erróneo, se generaría dos derechos de petición, uno para la Oficina de Catastro Distrital y el otro para la Secretaría Distrital de Hacienda, para que el error, además de poner en conocimiento la situación, que este error no suscite y no se genere pues, en los próximos años. Desde el consultorio jurídico, claro está, apoyaríamos todo el proceso y adicionalmente el seguimiento del derecho de petición. ¿Por qué? Porque en caso de apelación también estaríamos pues, en la posibilidad de acompañar al usuario, o en caso que no respondan, una tutela correspondiente. Perfecto. Sí, mire, sigue el televidente pues preguntando lo siguiente, porque él insiste en que de pronto entonces perdió la propiedad de su casa. Y la siguiente pregunta es, ¿quién tiene entonces la obligación de pagar el impuesto? Pues suponemos que él, pero ¿cómo es la explicación, doctora? Exactamente. El impuesto predial es un gravamen de carácter real y recae sobre los bienes raíces. En consecuencia, el titular, el dueño propietario, es el encargado de realizar el pago correspondiente. Esto me lleva a aclarar una situación, y es que si bien existe un error en el impuesto predial, ello no lo exime del pago. Es decir, que más adelante diga, ay, no, es que no pagué el año 2018 porque es que apareció un error. No, le aplican las mismas sanciones y las mismas multas como cualquier otra persona en una situación normal. ¿Qué pasa si no deja de pagar el impuesto predial? ¿Qué puede llegar a suceder? Primero es la sanción del 10%. Quienes no paguen al 6 de abril, si no estoy mal, se genera ya la sanción del 10%, y pues obviamente esto se va a ver, pues va a repercutir en los bolsillos de cualquiera. Va subiendo y va subiendo. A mí, por ejemplo, dejó de llegarme a mi dirección, no sé por qué, sin embargo sé que lo tengo que pagar, pero ¿por qué pasa que a veces deja de...? Por lo general es error en la información que aparece o en catastro o en Secretaría Distrital de Hacienda. Entonces por eso es necesaria la corrección, verificar qué es lo que está pasando y pues en efecto generar toda la situación para la corrección de estos hechos, porque obviamente nosotros como ciudadanos nos vemos perjudicados siempre frente a estas situaciones porque tenemos que realizar el pago. Muchas gracias. Muy amable. Bueno, pues Lorena, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bienvenida siempre. Gracias. Son